A veces crees que estás cansado, pero en realidad no lo estás. Lo que te agota no es el cuerpo, es la mente. Es ese ruido constante de pensamientos que no se apagan ni cuando intentas dormir. Planes, culpas, comparaciones, conversaciones imaginarias. Y ahí estás tú, intentando resolver la vida como si fueras una calculadora emocional. Pero no lo eres, nadie lo es. El ser humano no fue diseñado para pensar sin pausa. Igual que un corazón no fue hecho para latir sin descanso bajo estrés. La mente necesita silencio tanto como los pulmones necesitan aire limpio. Pero vivimos en una época en la que pensar todo el tiempo se ve como un signo de productividad, de inteligencia, de control. Sin embargo, lo que nadie te dice es que pensar en exceso es, muchas veces, una forma sofisticada de huir de ti mismo. Y aquí está lo interesante. Cuanto más piensas, menos sientes. Y cuanto menos sientes, más te desconectas de la vida real. Dejas de ver lo que está frente a ti porque estás ocupado analizando lo que podría ser. Este video no es un llamado a dejar de pensar, sino a entender cuándo y por qué tu mente se ha convertido en una prisión invisible. Piensa en esto. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un momento verdaderamente vacío? No vacío de sentido, sino de ruido, sin una notificación, sin una lista mental, sin esa voz interna repasando pendientes o buscando sentido a cada cosa. Probablemente hace mucho, porque nos enseñaron que estar en silencio o no pensar es perder el tiempo. Desde pequeños nos programan para hacer, entender, resolver, pero nadie nos enseña a detenernos. Nos volvimos adictos a la actividad mental como otros a la cafeína. Saltamos de pensamiento en pensamiento como quien cambia de aplicación cada 5 segundos. Y lo curioso es que cuanto más lo hacemos, menos claridad tenemos. Lo que llamas sobrepensar no es otra cosa que miedo disfrazado de inteligencia. Te repites, solo estoy analizando bien las cosas. Pero en realidad estás intentando controlar el futuro porque desconfías del presente. Y esa es una guerra que no puedes ganar. Tu mente se convierte en una oficina que nunca cierra. Siempre hay un nuevo correo que responder, una conversación pasada que revivir, una decisión que dudar. Y el resultado es el mismo, agotamiento. No físico, sino existencial. Esa sensación de que estás presente, pero desconectado, como si vivieras en piloto automático. Lo más irónico es que mientras más piensas, más te alejas de la sabiduría real. Porque la sabiduría no nace del pensamiento excesivo, sino de la observación consciente. No es la mente corriendo en círculos, sino la mente quieta que ve las cosas como son. El pensamiento es una herramienta, no una identidad. Es el martillo, no el constructor, pero cuando el martillo toma el control, terminas golpeando todo, tus relaciones, tu paz, tu fe. Pensar sin descanso no te hace más sabio, te hace más ansioso, y en ese punto ya no estás pensando, estás rumiando, y rumiar no es vivir, es repetir. Es intentar resolver algo emocional con lógica, como querer arreglar un dolor de corazón con una ecuación matemática. Pensar es bueno, pero pensar sin descanso es como intentar correr sin respirar. Lo que te falta no es más análisis, sino más silencio. Lo que nadie te explica es que pensar constantemente no es sinónimo de estar despierto. Es, muchas veces, una forma de estar dormido de otra manera. Porque mientras crees que estás tomando control de tu vida, en realidad estás siendo arrastrado por una corriente invisible, la necesidad de entenderlo todo. Y aquí está la trampa. Cuando crees que necesitas entenderlo todo, te conviertes en esclavo de lo que no puedes comprender. Analizas cada palabra que alguien dijo, cada gesto, cada silencio. Buscas significados ocultos donde solo había cansancio o casualidad. Y cada vez que lo haces, pierdes un pedazo de paz. La mente humana no soporta tanto peso. No fue creada para sostener todo lo que siente el corazón. Por eso te duele la cabeza después de un día de pensamientos interminables. Por eso te cuesta dormir, incluso cuando estás agotado. Porque el cuerpo se apaga, pero la mente sigue corriendo una maratón de ideas que no te llevan a ningún lugar. Hay personas que no descansan ni en vacaciones. Se sientan frente al mar y en lugar de sentir la brisa, están pensando en el lunes. No disfrutan la comida, analizan las calorías. No viven el presente, lo diseccionan. Y así, poco a poco, convierten la vida en un proyecto de laboratorio, limpio, controlado, pero sin alma. Pensar es bueno cuando sirve para decidir, crear, solucionar. Pero cuando pensar se vuelve un mecanismo para evitar sentir, entonces se transforma en una forma de anestesia. Y lo peor de una anestesia prolongada es que te acostumbras al entumecimiento. Empiezas a creer que la calma es aburrimiento, que el silencio es vacío, que la tranquilidad es sospechosa.
Y no lo es. El silencio no es ausencia de vida, es su preparación. Así como la tierra parece muerta antes de florecer, tú también necesitas esos momentos de quietud para volver a brotar. La sociedad te empuja al ruido, te dice, produce, opina, responde ya, sé visible. Y cuando no lo haces, sientes culpa, como si estar tranquilo fuera un pecado moderno. Pero escucha esto, la mente en reposo no es una mente floja, es una mente libre. Piensa en los grandes momentos de tu vida. ¿Alguno de ellos nació en medio del caos mental? Probablemente no. Las decisiones más sabias aparecen en los silencios, en esos segundos donde dejas de pensar y simplemente sabes. No sabes cómo lo sabes, pero lo sabes. Esa es la intuición, el alma, o Dios, llámalo como quieras, susurrando cuando el ruido baja el volumen. Nos vendieron la idea de que pensar más es igual a vivir mejor, pero la realidad es otra. Pensar menos, cuando es el momento adecuado, te devuelve a lo esencial. A lo que realmente importa, sentir, amar, descansar, escuchar. Y si lo analizas, solo un poco, prometo no hacerte pensar demasiado. Todo lo que más valoras en la vida ocurre cuando no estás pensando, cuando abrazas a alguien, cuando te ríes hasta las lágrimas, cuando ves un atardecer, cuando cierras los ojos y agradeces. Ahí no hay pensamiento, hay presencia, y esa presencia es la que cura. Te has acostumbrado tanto a vivir dentro de tu cabeza que has olvidado cómo se siente vivir dentro de tu cuerpo. Respirar sin miedo, caminar sin prisa, estar sin justificar. Tu mente te ha convencido de que si no estás produciendo algo, no vales. Pero el alma no se mide en productividad, se mide en paz. Y aquí viene lo más fuerte. El exceso de pensamiento es, muchas veces, una forma elegante de falta de fe. Porque quien confía, suelta. Y quien no confía, analiza. El que cree que todo depende de él, piensa hasta desgastarse. El que entiende que hay un orden mayor, un propósito invisible, puede descansar incluso en medio del caos. El pensamiento te da control, pero el silencio te da dirección. El primero te llena de planes, el segundo te muestra el camino. Y por eso, mientras el pensamiento te mantiene ocupado, el silencio te transforma. Quizás hoy tu mente está llena de preguntas sin respuesta. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Y si tomo la decisión equivocada? ¿Y si todo esto no sale bien? No necesitas pensar más, necesitas hacer menos ruido dentro de ti. Cierra los ojos, respira. No intentes entenderlo todo, solo observa. La mente agitada es como un lago con tormenta, no refleja nada. Pero cuando el agua se calma, el reflejo aparece, y en ese reflejo encontrarás lo que siempre buscaste. Aquí está la verdad que casi nadie quiere escuchar. No pensar tanto no te vuelve tonto. Te vuelve humano otra vez. Has vivido tanto tiempo dentro de tu cabeza que creíste que la vida estaba ahí. Pero la vida no sucede en los pensamientos, sucede mientras piensas en ellos. Sucede en el instante en que decides soltar el análisis y simplemente respirar. El pensamiento tiene una función, resolver. Pero cuando lo usas para protegerte del dolor, termina convirtiéndose en una cárcel. Por eso hay gente que se repite una y otra vez las mismas historias mentales. ¿Y si lo hubiera hecho distinto? ¿Por qué me dijo eso? ¿Qué pasa si fracaso? Y en ese ciclo de preguntas, pierden el presente. Lo más trágico de pensar demasiado es que convierte los recuerdos en prisión y el futuro en amenaza. Te roba el ahora, que es lo único que tienes. Pero hoy puedes hacer algo diferente. No se trata de apagar la mente, sino de bajarle el volumen. De entender que no necesitas tener una opinión sobre todo, ni una respuesta inmediata para cada problema. Que puedes dejar que algunas cosas sean como son, sin diseccionarlas hasta romperlas. Imagina que tu mente es una computadora. Llevas demasiadas ventanas abiertas, demasiados programas corriendo al mismo tiempo, y te preguntas por qué está lenta, por qué se congela, por qué se recalienta. El problema no es la computadora, es que nunca la reinicias. Necesitas apagar por un rato, desconectarte, permitir que el sistema se enfríe. Solo así volverás a pensar con claridad, con enfoque, con vida. Y aquí está la revelación más importante. No todo lo que sientes necesita ser analizado. No todo lo que te pasa necesita ser entendido. Hay cosas que simplemente necesitan ser vividas. Deja que la mente descanse y que el alma respire. El mundo no se va a desmoronar porque dejes de pensar un rato. De hecho, puede que empiece a ordenarse solo. Cuando el pensamiento se silencia, aparece algo que no viene de ti. Una paz suave, silenciosa, pero inquebrantable. Esa paz no es falta de pensamiento, es presencia. Y la presencia es el lenguaje de lo eterno. Tal vez no lo notes, pero detrás de ese silencio hay una voz que nunca se apaga.
No grita, no analiza, no exige. Solo susurra, confía. Esa voz no viene de la mente, sino del corazón, y cuando la escuchas, lo entiendes todo, sin necesidad de pensar. No necesitas ser más inteligente, más productivo o más racional para vivir mejor. Necesitas estar más presente. La mente puede calcular rutas, pero solo el corazón sabe el camino. Deja de luchar contra los pensamientos. No se trata de vencerlos, sino de dejarlos pasar. Como nubes que cruzan el cielo, algunas son densas, otras ligeras, pero ninguna se queda para siempre. Si las observas sin apego, terminan disolviéndose solas. Y en ese espacio que queda entra la calma. La vida no necesita que la entiendas todo el tiempo, solo que la vivas con atención. Hay días para pensar y hay días para simplemente mirar el cielo, escuchar el viento y recordar que seguir respirando ya es un milagro. Porque cuando el alma se aquieta, incluso los problemas cambian de forma. Ya no son montañas imposibles, sino caminos transitables. La mente que descansa se vuelve clara, y la claridad no viene del exceso de pensamiento, sino de la pausa, de ese instante donde dejas de buscar respuestas y permites que la vida te las muestre en silencio. Así que hoy, por un momento, suelta el control. No intentes entenderlo todo. Apaga el ruido, baja la guardia y escucha el latido que hay detrás del pensamiento. Ahí estás tú, entero, vivo, libre. Y cuando vuelvas a sentir la urgencia de pensar sin parar, recuerda esto. No estás aquí para resolver la vida, estás aquí para vivirla. Cuando la mente calla, el alma recuerda quién es.